En los albores de la historia del pueblo de Israel, durante un tiempo en que la tierra de Egipto se convirtió en un vasto escenario de opresión y esclavitud, surgió una figura cuya vida y acciones quedarían grabadas en las páginas de la historia religiosa, cultural y social de la humanidad: Moisés, el libertador elegido por Dios para liberar a su pueblo de las ataduras de la esclavitud y guiarlo hacia la tierra prometida. La historia de Moisés comienza en un contexto de enorme dificultad y tensión, donde las condiciones de esclavitud y la represión formalizada por el faraón de Egipto impusieron una existencia de sufrimiento casi perpetuo a los israelitas, quienes habían llegado a Egipto en épocas pasadas durante una época de hambre, escapando de su tierra natal. Desde su nacimiento, Moisés estuvo marcado por un destino singular. En un periodo en el que la persecución de los hebreos se intensificaba, el faraón, temiendo que la creciente población de los israelitas pudiera representar una amenaza política o militar, ordenó que todos los niños varones hebreos fueran ahogados en el Nilo, como una medida de control demográfico y de posible supresión de rebeliones futuras. Sin embargo, en medio de esta brutal orden, el destino de Moisés se manifestó de una manera milagrosa y providencial. Su madre, una mujer de la tribu de Leví, tomó la valiente decisión de esconderlo durante 3 meses, y luego, al no poder mantenerlo oculto más tiempo, construyó una cesta de juncos, la roció con brea y pez, y lo colocó en el río Nilo, confiando en la protección divina y en la organización del riesgo de que alguien pudiera salvarlo. En ese momento, la historia de Moisés dio un giro inesperado. La hija del faraón, que había descendido a las orillas del Nilo para bañarse, encontró la cesta y, movida por la compasión, tomó al pequeño hebreo y lo crió en el palacio como si fuera uno de sus propios hijos. De esta manera, Moisés fue dotado de una educación privilegiada, aprendiendo las ciencias, las leyes y las tradiciones de Egipto, pero también manteniendo vivo su vínculo con el pueblo del que provenía. Este doble origen, por un lado, la distinción y educación egipcia, y por otro, la identidad hebrea, le otorgaría a lo largo de su vida una perspectiva única y una sensibilidad especial hacia los problemas de su pueblo. Durante su juventud, en un ambiente de lujo y privilegio, Moisés se convirtió en un joven con una fuerte conciencia social. Sin embargo, su percepción del mundo cambió profundamente tras presenciar un acto de brutalidad, un egipcio maltratando a un hebreo. En un acto de ira y justicia, Moisés intervino y asesinó al egipcio, ocultando luego el crimen. La noticia de este acontecimiento se propagó rápidamente, generando un temor en su corazón y llevándolo a huir de Egipto y buscar refugio en la tierra de Madián, en una región desértica al sureste de la península del Sinaí. Allí, se encontraba en un estado de exilio y aislamiento, viviendo como pastor de ovejas, en una existencia silenciosa y de reflexión profunda, mientras meditaba sobre su pasado y sobre el destino que le esperaba. En Madián, Moisés estableció una familia, casándose con Séfora, la hija de Jetro, un sacerdote de Madián. Allí, en el silencio del desierto, la vida de Moisés tomó un nuevo rumbo cuando, en un día común, experimentó una manifestación divina que cambiaría radicalmente su destino y el de su pueblo. Mientras cuidaba las ovejas en el monte Horeb, una montaña sagrada, vio una zarza ardiente que no se consumía. Movido por la curiosidad y la reverencia, se acercó a la zarza, cuando de repente una voz poderosa y majestuosa emergió del fuego. Era Dios, quien le habló con autoridad y compasión, revelándole su nombre sagrado, YHWH, y encargándole una misión trascendental. Dios le ordenó a Moisés que regresara a Egipto y pidiera al faraón que liberara a los israelitas, su pueblo, de la esclavitud en la que se encontraba sumido. Este encuentro místico y revelador constituyó la piedra angular de la historia de Moisés, pues le confió la tarea de conducir a los israelitas fuera de Egipto, cumpliendo así una promesa divina de liberar a su pueblo y devolverle su dignidad. Moisés, enfrentado a un dilema interno y a una misión de gran envergadura, dudó y expresó sentimientos de inseguridad, alegando su falta de elocuencia y la dificultad de desempeñar una tarea tan monumental. La respuesta divina le otorgó signos y milagros que confirmarían su misión, como la transformación de su cayado en una serpiente y la capacidad de su mano para curarse de lepra, con el fin de fortalecer su confianza y demostrar la autoridad de Dios ante el faraón y el pueblo de Israel. Cuando Moisés regresó a Egipto con la autorización divina y las señales que la respaldaban,
comenzó un proceso de confrontación con la autoridad más poderosa de la región, el faraón. La resistencia del monarca fue grande y obstinada, negándose a liberar a los israelitas a pesar de las demandas de Dios, representadas por las plagas que comenzaron a azotar Egipto. Cada una de estas plagas, el agua convertida en sangre, las ranas, los piojos, las plagas de los animales, las úlceras, la lluvia de granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos, fueron desafíos divinos para demostrar el poder del Dios de Israel y convencer al faraón de que debía ceder ante su voluntad. La resistencia de Egipto y las plagas generaron un clima de tensión, destrucción y sufrimiento, mientras Moisés actuaba como mediador entre Dios y el pueblo, guiándolos a través de la crisis. Tras la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos egipcios, el corazón del faraón finalmente se ablandó y autorizó la salida del pueblo hebreo. Moisés, con la excepción de algunos detalles, condujo a los israelitas fuera de Egipto en una huida monumental, cruzando el Mar Rojo en el momento en que las aguas se abrían milagrosamente para permitirles el paso, y luego se cerraban sobre los ejércitos egipcios que los perseguían. Este milagro es considerado uno de los episodios principales y más conocidos en la historia bíblica, simbolizando la liberación divina y la protección de Dios hacia su pueblo elegido. A partir de ese momento, el Éxodo fue una travesía llena de desafíos en el desierto, en la que Moisés actuó como líder y mediador, transmitiendo las leyes y las instrucciones divinas para organizar la vida comunitaria y espiritual del pueblo de Israel. Durante el recorrido por el desierto, Dios entregó a Moisés las tablas de piedra con los 10 mandamientos en el monte Sinaí, un conjunto de leyes fundamentales que debían guiar la convivencia y la relación del pueblo con Dios. Estas leyes, que establecían principios de justicia, fidelidad, respeto y santidad, marcaron un momento decisivo en la historia de la fidelidad del pueblo de Israel a su Dios. Moisés, actuando como mediador, ascendió a la montaña, permaneciendo 40 días y 40 noches en comunión con Dios, quien le entregó el pacto y las instrucciones para la construcción del tabernáculo y la organización de la comunidad. A lo largo de los años en el desierto, Moisés enfrentó diversas dificultades que incluyen resistencias internas, quejas del pueblo por las condiciones adversas y la constante tentación de abandonar la confianza en Dios. Sin embargo, su liderazgo se mantuvo firme, impulsado por la fe y la convicción de que el cumplimiento de la promesa divina era esencial para la historia del pueblo hebreo. La experiencia del desierto, con sus pruebas y revelaciones, fortaleció en Moisés la comprensión de la misión divina, al tiempo que profundizaba su relación con Dios, quien había establecido con él un pacto especial y una alianza eterna para el pueblo de Israel. Al final de su vida, Moisés no pudo ingresar en la tierra prometida por causa de un incidente en el que, en un momento de duda, no había obedecido completamente una orden divina, pero su liderazgo y su legado quedaron establecidos en las tradiciones y la memoria del pueblo israelita para siempre. Durante el tiempo en que Moisés permaneció en el desierto, guiando y educando a los israelitas, la historia se enriqueció con episodios que evidencian tanto la fidelidad como la debilidad humana ante la presencia divina. La llegada al umbral de la tierra prometida, tras largas décadas de peregrinación y prueba, se convirtió en el momento culminante de una misión que había comenzado en circunstancias desesperadas y que, con el paso del tiempo, se transformó en un testimonio de la fidelidad de Dios a su acuerdo con Abraham, Isaac y Jacob. La proximidad a la tierra prometida llevó a Moisés a experimentar sentimientos encontrados, un profundo sentido de realización por haber cumplido la misión, y una tristeza anticipada por no poder ingresar en la tierra que tanto anhelaba. La narrativa bíblica describe cómo, en los últimos días de su vida, Moisés fue instruido por Dios para subir al monte Nebo, en la región de Pisga, desde donde podía avistar la tierra prometida, aunque no sería él quien la habitaría. Desde la cima del monte, Moisés pudo ver todo el territorio que Dios había prometido a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, una tierra de abundantes recursos, tierras fértiles y promesas de prosperidad. Sin embargo, en ese momento, su misión terrenal llegaba a su fin, y el liderazgo que había ejercido durante décadas sería transferido a la figura de Josué, quien sería el nuevo guía del pueblo en la conquista y asentamiento en Canaán.
La narración bíblica relata que, en su último encuentro con su pueblo, Moisés reiteró la fidelidad a los mandamientos de Dios y exhortó a los israelitas a mantener su fidelidad, obediencia y compromiso con la ley divina. La visita a la tierra prometida marcó un momento solemne y épico, en el que la visión de Moisés se convirtió en símbolo de esperanza y de la promesa cumplida por Dios. Luego de despedirse de las tribus, Moisés subió al monte Nebo, y allí fue testigo de una visión que reforzó su fe en la fidelidad de Dios. La Biblia expresa que, en ese momento, Moisés murió en presencia de Dios en el monte, en un acto solemne que subrayaba su carácter de siervo fiel y obediente. La muerte de Moisés fue un evento rodeado de solemnidad, y en el relato bíblico se indica que Dios mismo enterró a Moisés en un valle en la tierra de Moab, en un lugar que hasta hoy permanece desconocido, preservando así la dignidad y la privacidad de su sepultura. La desaparición física de Moisés marcó el fin de una época, pero también cimentó su legado como el líder que dialogó directamente con Dios y fue instrumento de la voluntad divina en la historia de su pueblo. Tras su fallecimiento, el liderazgo de Josué se manifestó como una continuación de la misión de Moisés, guiando a los israelitas en la conquista de Canaán y estableciendo las bases para la nación que sería la heredera de las promesas divinas. La figura de Moisés quedó enraizada en la conciencia colectiva de Israel y en la tradición religiosa de distintas comunidades, quienes veneraron su memoria como el profeta, legislador y libertador por excelencia. La importancia de su obra no se limitó a los aspectos históricos o religiosos, sino que también sirvió como un ejemplo de fe, perseverancia, obediencia y liderazgo. La historia de Moisés se convirtió en un símbolo de liberación y esperanza, inspirando generaciones venideras a luchar por la justicia y a confiar en la fidelidad de Dios, incluso en los momentos de mayor dificultad. A lo largo del tiempo, diversas tradiciones, textos y comentarios interpretaron los hechos de su vida, resaltando aspectos como su humildad, su diálogo con Dios cara a cara y su papel en la creación de una identidad nacional para el pueblo hebreo. La narrativa bíblica, insertada en la historia de un pueblo en constante movimiento, muestra cómo la figura de Moisés no solo fue un líder político y militar, sino también un profundo mediador entre lo divino y lo humano, un instrumento de la voluntad de Dios para instaurar un pacto de justicia y fidelidad. La historia de Moisés, desde su nacimiento precario en un contexto de opresión hasta su muerte en la cima del monte, refleja una trayectoria marcada por la gracia, la prueba y la misión cumplida, dejando como legado un ejemplo perdurable de que la fe y la obediencia a Dios pueden transformar todo obstáculo en un camino hacia la libertad y la promesa divina. Transcurridas varias generaciones después de la muerte de Moisés, la historia del pueblo de Israel continuó desarrollándose en la tierra que había sido prometida inicialmente a sus antepasados. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo inició la conquista y la ocupación de Canaán, enfrentándose a las naciones que habitaban en esa tierra y estableciendo una presencia duradera. La narrativa bíblica relata la entrada en Canaán como una serie de campañas militares y hechos milagrosos, en donde la autoridad divina se manifestó claramente, como en la caída de los muros de Jericó tras la marcha alrededor de la ciudad durante 7 días, bajo la dirección de Josué. La posesión de esa tierra sigue siendo vista en la tradición religiosa como cumplimiento de la promesa hecha por Dios a los patriarcas, y la historia de ese periodo sirvió para consolidar una identidad nacional y religiosa entre los israelitas. El periodo de los jueces, que sucedió inmediatamente después de la conquista, representó una etapa de liderazgo diverso y, en ocasiones, de crisis interna. En un contexto social y político marcado por la existencia de figuras como Débora, Gedeón, Sansón y otros, los israelitas atravesaron ciclos de fidelidad y apostasía hacia Dios. La narrativa de los jueces refleja cómo, en medio de amenazas externas y dificultades internas, Dios levantaba a estos líderes como libertadores y guías, que con autoridad divina lograban restaurar el orden y la justicia en momentos críticos. La relación entre Dios y su pueblo durante este periodo fue marcada por el pacto renovado y la necesidad de mantener una fidelidad constante para gozar de las bendiciones prometidas. Con el tiempo, en el relato bíblico, los israelitas pidieron un rey para unificar y fortalecer su nación. Esta solicitud fue atendida por Dios, quien designó a Saúl como el primer monarca de Israel.
La historia de Saúl comienza en la narrativa bíblica en una época de conflictos y división entre las tribus, y su elección fue vista como un acto de Dios, aunque posteriormente su reinado se caracterizó por desobediencia y falta de fidelidad a los mandamientos divinos. La transición de liderazgo fue seguida por el reinado del rey David, un personaje clave en la historia bíblica. David fue un joven pastor que, por elección divina, ascendió a la monarquía y estableció Jerusalén como la capital del reino, unificando las tribus y consolidando el poder político y espiritual. La historia de David se llena de episodios heroicos, romances, conflictos y decisiones que marcaron profundamente la historia del pueblo de Israel. El reinado de David fue considerado un tiempo de expansión, paz relativa y prosperidad, así como de consolidación de una identidad nacional y religiosa fuerte. Sin embargo, también estuvo marcado por dificultades internas, rebeliones y decisiones problemáticas, como el asesinato de Urías para poder tomar a Betsabé como esposa. La narrativa bíblica expresa que Dios estableció con David un pacto eterno, reafirmando que su descendencia sería establecida para siempre y que su linaje sería importante en la historia de la salvación. La figura de David también fue un precursor importante en la línea mesiánica, en la que se esperaba la venida de un rey justo y eterno que gobernaría con justicia y paz. Tras el reinado de David, su hijo Salomón ascendió al trono y se destacó por su sabiduría y la construcción del templo en Jerusalén, un símbolo de la presencia divina y de la fe del pueblo. Sin embargo, después de la muerte de Salomón, surgieron disputas y conflictos que llevaron a la división del reino en dos partes, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Esta división trajo consigo periodos de inestabilidad, idolatría y problemas políticos, y ambas partes enfrentaron invasiones y amenazas externas, incluyendo a potencias como Asiria y Babilonia. A raíz de estas crisis, los profetas emergieron como voces que llamaban a la fidelidad a Dios, a la justicia social y a la verdadera devoción, resaltando la importancia de mantenerse fieles al pacto divino para asegurar la prosperidad y la protección del pueblo. Durante los siglos siguientes, la historia bíblica se centró en episodios de conquista, exilio y retorno. La invasión de Judá por los babilonios en el año 586 a.C. llevó al pueblo al exilio en Babilonia, donde pasaron décadas en cautiverio. Sin embargo, hubo un esfuerzo divino para restaurar a Israel, reflejado en la figura de líderes y en la construcción de una nueva identidad tras el retorno. La historia de esta época se caracteriza por la reconstrucción del templo, la restauración de las leyes y la renovación espiritual. La figura de personajes como Esdras y Nehemías resaltan en estos momentos, promoviendo la fidelidad a Dios, la observancia de la ley y la renovación de la comunidad israelita en su tierra tras el exilio. La narrativa bíblica concluye con un enfoque en la esperanza y la promesa del cumplimiento de las palabras divinas, dejando un legado de fidelidad, arrepentimiento y expectativa mesiánica. Al concluir el periodo del exilio babilónico y la eventual restauración del pueblo en Jerusalén, la narrativa bíblica se centra en un tiempo de reconstrucción espiritual, cultural y social. Con el regreso de los judíos a su tierra y la reconstrucción del templo, se buscó reavivar la relación con Dios y mantener vivo el pacto que había sido renovado en tiempos previos. La figura de Esdras, sacerdote y escriba, se destacó por su labor en la enseñanza de la ley y la restauración de los principios religiosos que habían sido descuidados o abandonados durante los años de exilio y separación. Nehemías, siendo líder político y administrador, impulsó la recuperación de las murallas de Jerusalén y mantuvo la unidad del pueblo frente a las adversidades internas y externas. La reconstrucción del templo y las reformas religiosas reforzaron una identidad colectiva basada en la fidelidad a la ley de Dios y en la esperanza del cumplimiento de las promesas divinas. En este contexto, la comunidad israelita empezó a distinguir entre su historia pasada y la esperanza futura en la venida de un Mesías, un libertador esperado que consolidaría el reino de Dios en la tierra y traería justicia, paz y salvación definitiva. A través de los profetas, el pueblo recibió mensajes de esperanza, exhortaciones a vivir según la voluntad de Dios y anuncios de un futuro glorioso. El profeta Ageo y Zacarías alentaron la finalización de la reconstrucción del templo y promesas de gloria futura, señalando que las dificultades presentes serían superadas por la presencia de Dios y su plan redentor.
La expectativa mesiánica empezó a fortalecerse, particularmente en los textos en los que se anticipaba la venida de un rey justo, descendiente de David, que impondría un reinado de paz y justicia en toda la tierra. Con el paso de los siglos, la historia de Israel estuvo marcada por una serie de crisis y momentos de renovación. La opresión bajo diferentes imperios, como Persia, Grecia y Roma, complicaron la estabilidad del pueblo y pusieron a prueba su fidelidad. La dominación extranjera y la amenaza constante de exilio más allá de sus fronteras consolidaron en la tradición judía una expectativa profunda y ferviente en la llegada del Mesías, figura que sería ungida por Dios para restaurar la gloria de Israel y traer un retorno a la justicia, la paz y la comunión con Dios. En estos tiempos, las comunidades judías comenzaron a prepararse espiritualmente para ese momento, preservando las Escrituras, reforzando las leyes y cultivando la esperanza mesiánica en sus corazones y en sus prácticas religiosas. Mientras tanto, en los ámbitos culturales y religiosos, surgieron diversas corrientes que interpretaban y anticipaban la venida del Mesías, haciendo énfasis en la justicia social, la piedad y la fidelidad a la ley divina. La esperanza en un rey mesiánico se convirtió en un símbolo de esperanza colectiva, un recordatorio de las promesas hechas por Dios en los pactos antiguos. En los evangelios y en los textos posteriores se narrarían los eventos relacionados con la vida y la misión de Jesucristo, considerado por los cristianos como el cumplimiento de esas expectativas. Sin embargo, en la narrativa judía, la expectativa del Mesías permaneció viva y constante, conduciendo a la comunidad a mantener viva la esperanza y a prepararse para un futuro en el que la justicia y la paz serían plenamente instauradas por la voluntad divina. Con la creciente dispersión del pueblo en la diáspora, las comunidades judías en diferentes regiones mantuvieron viva su identidad religiosa y cultural. La sinagoga, la observancia de la ley, las festividades y las tradiciones familiares fortalecieron su cohesión y su esperanza en la llegada del Mesías. La historia se llenó de relatos de líderes, profetas, sabios y mártires que testimonian la fidelidad a Dios y la esperanza en su promesa. En estos tiempos de incertidumbre, el recuerdo de Moisés y la liberación del pueblo en Egipto se convirtieron en símbolos recurrentes de liberación y esperanza, sirviendo como recordatorio de que la fidelidad a Dios y la confianza en sus promesas permiten atravesar cualquier adversidad y mantener viva la esperanza en un futuro de plenitud y cumplimiento divino. Al llegar a los tiempos finales del relato bíblico, la expectativa mesiánica logró consolidarse en diferentes sectores del pueblo judío y en la historia misma de la religión, como un clamor persistente de redención y justicia. La esperanza en un Salvador, en un Mesías ungido por Dios, siguió siendo un pilar fundamental en la fe y en la identidad de las comunidades dispersas en la diáspora y en tierras propias. La figura del Mesías, aunque interpretada de diversas formas y en distintas corrientes de pensamiento, representaba para todos un anhelo de restauración plena, de paz duradera y de justicia social definitiva, en la que Dios instauraría su reino en la tierra y eliminaría toda opresión, maldad y violencia. El tiempo en el que se desarrolló toda esta narrativa coincidió con la espera de un cumplimiento divino que parecía no llegar, lo que llevó a los creyentes a mantener vivo su mensaje y su fe mediante la oración, la devoción y el estudio de las Escrituras. La comunidad judía se convirtió en un pueblo que, a pesar de las muchas dificultades políticas, sociales y culturales, seguía confiando en la fidelidad de Dios a sus promesas. En este contexto, nacieron diferentes interpretaciones y visiones sobre cómo sería la llegada del Mesías, algunas centrándose en un líder político y militar, otros en una figura de paz y justicia, y algunas en un propio sacrificio redentor. La historia del pueblo de Israel, por tanto, culmina en esa espera activa y profunda, que sería cumplida en la encarnación y vida de Jesucristo para los cristianos, mientras que para los judíos todavía permanece como una esperanza futura por realizar. Los relatos y las tradiciones transmitidas a lo largo de los siglos sostuvieron esa esperanza, alimentando una fe que ha atravesado distintas épocas y circunstancias, preservando su esencia en la memoria colectiva y en la religión. La historia de Moisés, en particular, quedó como un símbolo emblemático de liberación, liderazgo y relación cercana con Dios, enseñando que la fidelidad divina y la obediencia humana son las claves para alcanzar los propósitos divinos en medio del sufrimiento y la opresión. La narrativa bíblica, en su totalidad,
presenta un hilo conductor que une el pasado, el presente y el futuro, enmarcado en la fidelidad inmutable de Dios a sus promesas, en la perseverancia de su pueblo y en la esperanza de una redención definitiva. En la visión cristiana, la llegada de Jesucristo no solo representa la culminación de la esperanza mesiánica, sino también la apertura de un nuevo pacto, en el que la salvación y la vida eterna se ofrecen a todos los creyentes que aceptan su mensaje y se entregan a su seguimiento. La figura de Jesús, considerado por los cristianos como el Mesías prometido, cumple con muchas de las expectativas antiguas, pero también trasciende los límites previsibles, revelando un amor divino que se entrega y se sacrifica en la cruz para redimir a la humanidad. Para los seguidores de Jesús, Moisés y los profetas son testigos y precursores de esta revelación que lleva a un cumplimiento pleno de las promesas divinas, en un reino de paz y justicia que se instaurará en la tierra y en el corazón de los creyentes. A través de los siglos, la historia bíblica ha sido contada, interpretada y celebrada en múltiples expresiones culturales, artísticas, litúrgicas y teológicas, haciendo que su legado perdure en el tiempo. La historia de Moisés, en particular, permaneció como un símbolo perenne de la liberación de la opresión, de la fidelidad a Dios y del liderazgo inspirado por lo divino. Aunque la historia continúa expandiéndose en las interpretaciones y en las tradiciones de diferentes comunidades, su núcleo fundamental permanece intacto, la relación entre Dios y su pueblo, marcada por promesas, pactos, pruebas y, en última instancia, la esperanza en la redención final.